Muy buenos días a todos, estimados colegas, estimados participantes de este curso, Manejo y Nutrición. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes acá, compartiéndoles un poco de nuestra experiencia, intercambiando información con ustedes. Para el día de hoy corresponde al módulo número 7, la sesión del día 23 de mayo del 2023. Nuevamente dándole las gracias a Navid y a la Asociación Latinoamericana de Avicultura por la oportunidad de poder compartir con los colegas nuestros conocimientos. En esta oportunidad vamos a conversar un poco en términos generales de lo que es el manejo reproductivo en la avicultura. El manejo reproductivo en la avicultura representa, desde mi punto de vista, el escalafón más importante en cuanto a la producción avícola. Es el génesis de toda la operación, de donde obtenemos la materia prima, que son los huevos y posteriormente los pollitos o las pollitas. Entonces es importante resaltar de que es un punto crítico en las empresas integradas, el área de reproducción o el área de reproductoras como tal. Por ende, debemos conocer algunos conceptos, algunos manejos de vital importancia para desarrollar un correcto manejo reproductivo en las aves. Entonces, como un pequeño subtítulo he puesto aquí que el huevo bueno es el huevo fecundado. Desde el punto de vista reproductivo, más allá de la cantidad de huevos que logre opositar una gallina, es más importante en el caso de la gallina reproductora la cantidad de huevos fecundados que logramos obtener. Por lo que todos los parámetros o todos los manejos que vayamos a realizar, todas las mejoras o todas las directrices que pongamos en práctica, tienen que ir enfocadas en la obtención de la mayor cantidad de huevos fecundados, ¿no? Que va directamente relacionado con la proporción o la cantidad de pollitos o pollitas que obtengamos de dichos huevos. Y es ahí donde se marca realmente la factibilidad o la rentabilidad del manejo reproductivo en avicultura. ¿Cuántos huevos fecundados logro obtener? El manejo reproductivo en avicultura va dirigido específicamente a dos líneas. Uno, pues la producción de huevos comerciales, que no es más que el manejo de reproductor de la gallina liviana o la gallina de postura comercial, y cuyo objetivo final es la producción de huevos comerciales para el consumo. Y la otra línea de enfoque es la producción de huevos fértiles, que es la más compleja o es la que representa un proceso un poco más complejo, hablando desde el punto de vista de la preparación o los pasos para lograr la producción de huevos fértiles, que posteriormente son los que van a dar origen a un pollito bebé. Entonces, para conocer o para iniciar conociendo sobre el manejo reproductivo en la avicultura, necesitamos primero saber cuál es la secuencia, cuál es el origen de las líneas reproductoras. Y esto está enfocado directamente en que las líneas reproductoras provienen, primero que nada, del cruce de líneas puras. Posteriormente, estas líneas puras, cuando se realizan los cruces entre ellas, dan origen a las líneas de abuelas, y luego y posteriormente las abuelas dan origen a las líneas de reproductoras o multiplicadoras, como queramos llamarle, y las líneas de reproductoras dan origen al pollo de engorde como tal o a la gallina ponedora. Entonces es muy importante conocer el origen o la línea secuencial de producción o reproducción para entender de dónde y cómo se obtienen las líneas de reproductoras pesadas o livianas o de las gallinas multiplicadoras como tal. Entonces, también es importante conocer la diferencia que existe entre razas, estirpe y líneas.
genética realmente. Entonces, las razas y la variedad pues son animales de la misma especie que se distinguen de los restantes por ciertas características comunes, productivas y otros rasgos morfológicos realmente. Entonces es aquí en las razas donde se marca realmente esa distinción entre las características zootécnicas o los niveles de valores zootécnicos o los niveles de beneficio a nivel de productividad que podemos obtener de una raza en específico y además, y no menos importante, características morfológicas que van más ligadas al tamaño, al plumaje, y algunas características físicas importantes. Entonces, el estirpe son de igual forma, entonces, animales de la misma raza y variedad que se reproducen sin ninguna aparición externa o sin una aportación externa. ¿Qué quiere decir? De que al hacer un cruce entre razas no vamos a obtener ningún tipo de cambio a nivel morfológico como tal, ¿no? Y es de baja consanguinidad, por lo que representa también lo homólogo para no tener una, una desuniformidad morfológica. ¿Okay? Normalmente cuando se empiezan a hacer cruces consanguíneos también esperamos proporcionalmente cambios a nivel morfológicos. Entonces, las líneas es un número muy reducido de animales de la misma estirpe, lo que significa que son animales con con la misma raza y con la misma variedad que se reproducen, ¿no? Entre generaciones y generaciones consecutivas, donde ya entonces en este punto donde se cruzan las líneas hay una mayor consanguinidad, una mayor uniformidad, pero hay un incremento del bajo rendimiento. Entonces, el bajo rendimiento, ¿cómo se corrige? Haciendo más cruces consanguíneos, o sea, cruzando más veces las líneas genéticas. Realmente, el objetivo de obtener una línea genética va enfocado en la mayor cantidad de cruces de estas líneas hasta el punto donde obtengamos una mayor uniformidad en todo lo que es la parte morfológica y adicional que lleguemos a un punto donde el factor rendimiento también sea lo más alto posible. En ese punto donde logramos equilibrar la uniformidad morfológica y el alto rendimiento a nivel de parámetros subtónicos es donde nosotros podemos decir que creamos una nueva línea genética. Entonces, conociendo ya la diferencia entre una raza, una estirpe y una línea genética como tal y cómo se obtienen cada una, tenemos que considerar los tres principales etapas del manejo reproductivo de las aves. ¿Okay? Ya conocimos de antemano que provienen de líneas puras, abuelas, que dan origen a las reproductoras. Luego entendimos que son las razas, que es una estirpe, y que se considera una línea o de dónde se obtiene una línea genética pura. Ya sabemos que son los cruces consanguíneos. Entre mayor cantidad de cruces consanguíneos hagamos, y a medida que vayamos viendo una uniformidad morfológica y un mayor rendimiento a nivel de parámetros zootécnicos, podemos entonces dar por creada una línea genética. Sabiendo esto ya, entonces podemos mencionar cuáles son las tres etapas primordiales en el manejo reproductivo de las aves. Una, pues obviamente, es el recibo de las pollitas y los pollitos o los machos. La otra es la etapa de recría, donde en esta etapa es donde se da la mayor cantidad de manejos que van a ser determinantes para el éxito de un manejo reproductivo. Y por último, pues la etapa de producción como tal, que es donde vamos a obtener de manera cualitativa y cuantitativa los resultados de lo que ya hemos trabajado a nivel de recibo y a nivel de recría. Entonces, es importante comentarles
que viéndolo desde un punto de vista simple, literalmente es como si a nivel de recibo y recría nosotros sembráramos los huevos o tendríamos la oportunidad de sembrar los huevos y en la etapa de producción como tal es donde nosotros vamos a cosechar los huevos. Entonces lo veamos así, si tuviésemos que fraccionar estas tres etapas en, en cuál es la más importante, yo diría y fraccionaría la etapa de levante, de recibo y la etapa de recría como las más críticas o las más importantes. No quiere decir que la parte de producción no tenga algunos manejos o algún tipo de requerimientos que si obviamente no los llenamos o no los cumplimos a cabalidad, también puede representar la diferencia entre el fracaso o el éxito en un manejo reproductivo en las aves. Entonces, en cuanto al recibo y el levante, pues tenemos que considerar al igual que lo hicimos con la parte de ponedoras o que se ha visto en lo que va del curso, pues las condiciones en las cuales vamos a recibir esas aves, las condiciones del galpón, la limpieza, la desinfección adecuada, la disponibilidad de equipos, la disponibilidad de una buena ventilación, buenas condiciones de ambiente también. Entonces va a ser un factor determinante porque de esta forma, dándole las mejores condiciones dentro del galpón al ave, nosotros vamos a garantizar de que el ave pueda, pues, expresar todo su potencial genético y pues ir conforme o ir desarrollándose conforme las exigencias o los lineamientos que marca cada línea genética. Las divisiones, pues, en el caso del manejo reproductivo, tenemos que manejar las hembras y los machos por separados con densidades de igual forma diferenciadas, con disponibilidad de equipos diferenciadas. Esto es un factor muy importante porque tenemos que prestar igual importancia tanto a la hembra como al macho a la hora del recibo y darle las condiciones requeridas para cada uno de ellos. La temperatura es muy importante, la temperatura del galpón. Necesitamos tener temperaturas óptimas para el recibo de pollitas donde las pollitas reproductoras y los machitos se sientan en confort y tengan la disponibilidad de comer y tomar agua sin ningún problema. Esto nos va a garantizar en las primeras horas de vida pues un adecuado desarrollo a nivel digestivo, a nivel inmunológico y pues también va a marcar cierta ventaja en la sobrevivencia de estas aves en los primeros días de vida. La alimentación pues es un factor importante por el hecho de que tenemos que procurar siempre de que el ave tenga el mejor acceso al alimento en las primeras horas en el recibo y en los primeros días, las primeras semanas, buscar alternativas para que el ave pueda acceder fácilmente al alimento, asegurarnos de que el alimento tenga una buena presentación, que pueda también garantizar la ingesta de alimentos durante los primeros días y las primeras horas de vida. Y esto va a ser fundamental de que lo logremos porque así el ave entonces va a tener la oportunidad de ganar peso, de mantener una uniformidad y pues de poder expresar todo el potencial que tiene. La parte sanitaria es muy importante también. Debemos asegurarnos de recibir aves en buenas condiciones, pollitas de primera línea, de primera calidad, un ave activa, un ave responsiva al ambiente, evaluar calidad de pollita que involucra pues toda la parte física, la parte de actividad, ver si no hay pollitas con algún nivel de deshidratación, con algún nivel de deformidades en extremidades, pico y todo lo demás, asegurarnos de que las aves vengan pues con sus vacunas del primer día, que normalmente son aves que llegan con algún tipo de marca, de colores que nos indican pues que ha recibido sus vacunas sin ningún problema.
Dentro del periodo de recibo y levante, también en el caso de las hembras, se ve el despique de precisión, que normalmente dependiendo de cada criterio de manejo, se puede considerar uno o dos despiques si es necesario, y en el caso de los machitos, el corte de los espuelones, que es una práctica obligatoria en la parte de recibo y levante. Y pues la parte de evaluar el peso y la uniformidad, que es un parámetro que bajo ninguna circunstancia se puede o se debería dejar de evaluar. Hay que hacer pesos semanales y uniformidad semanales. De esta forma nosotros vamos a poder medir la respuesta del ave a todas las condiciones que hablamos anteriormente, todas las que hemos mencionado con anterioridad. Evaluando el peso y la uniformidad del ave nos va a decir si todo el trabajo que hicimos previo y durante el recibo de pollitas realmente tuvo un buen resultado o no. El peso debe ir conforme la tabla o las guías que nos suministran normalmente las líneas comerciales o las líneas genéticas, y nos indican de que a medida que nosotros logremos cumplir con esos pesos, el ave debe ir haciendo un desarrollo corporal simultáneo, dependiendo de cada etapa o de cada vida, de cada semana de vida, perdón. Entonces, en la etapa de recría seguimos evaluando el peso y la uniformidad. Por eso dije que es un manejo que bajo ninguna circunstancia podemos dejar de hacer durante la etapa de recibo, levante y recría. ¿Okay? Muy importante, porque de igual nos va a permitir tomar decisiones. Todas las decisiones que se tomen a nivel de avicultura o a nivel productivo deben ser basadas en números, y la información de peso y uniformidad es una de las informaciones más importantes y que de hecho nos permiten tomar decisiones acertadas. Por ejemplo, si yo tengo un buen peso y una buena uniformidad, yo puedo decidir hacer un despique o no, poner una vacuna o no, hacer un grading o hacer una selección o no. Todo va a depender del peso y la uniformidad. Si mi peso es bueno, pero mi uniformidad es baja, yo sé que tengo que hacer una selección, tengo que hacer un grading. Si tengo bajo peso y baja uniformidad, tengo que revisar mi disponibilidad de alimentos, mi disponibilidad de agua, el acceso que puedan tener las aves al agua y todo lo demás, la altura de comederos, altura de bebederos. Todas las decisiones o todas las evaluaciones que se tengan que hacer a nivel de manejo en la fase de cría, de levante o recría, tienen que estar basadas siempre en peso y uniformidad. Los programas de luz es muy importante por el hecho de que los programas de luz en las primeras semanas de vida son garantes de que el ave pueda, por su propia voluntad, buscar el agua y el alimento. Y ya en la fase de recría o la fase final del levante, necesitamos tener aves también preparadas desde el punto de vista de peso y conformidad física para recibir un estímulo de luz, pero ya con el objetivo de estimular la madurez sexual, más allá de, de que pueda tener un efecto en el acceso al agua y a la comida. En la etapa posterior al levante o la pata final del levante, entonces tenemos que tener como objetivo cumplir con los pesos y las uniformidades, el tamaño del ave, la reserva de grasa, para que el ave esté preparada para un estímulo de luz que le va a dar o le va a otorgar a ella un desarrollo sexual. Hablando de tamaño de cresta, hablando del sistema reproductor como tal. El consumo de alimentos también va a ser vital. Nosotros tenemos que cumplir con ciertos parámetros, en este caso parámetros de gramos ave por día, donde basado en una adecuada formulación nos va a garantizar a nosotros la ganancia de peso y el desarrollo tanto muscular, esquelético y la reserva que pueda tener esa pollita o esa pollona en la fase de recría para estar preparada para entrar en una fase previa a la postura como tal o a la producción de huevos. De igual forma con el macho.
El macho tiene que cumplir con ciertas características de tamaño, peso y desarrollo muscular para ser o considerarse un macho que esté apto para recibir o entrar en una fase de reproductiva como tal. Y las características físicas, que fue pues lo que obviamente mencioné, de todo lo que involucra el desarrollo esquelético, muscular, las reservas grasas con respecto a las pollitas en la etapa de recría. Entonces, esta es una gráfica muy común que se ve mucho en los relatos, en los artículos de avicultura, que no es más que lo que nos muestra es una campana de Gauss, perdón, donde nos ilustra de manera muy práctica cómo es el manejo o cómo debe ser el manejo de la uniformidad. Siempre debemos procurar de que las aves se encuentren entre el peso ideal o que la mayor proporción de aves se encuentre en el peso ideal. La uniformidad, por ende, debe estar siempre, siempre por arriba del 80%, lo que significa de que dependiendo de la muestra que nosotros tomemos para pesarla, nosotros podemos tener 80 de cada 100 aves en el peso ideal, 8 de cada 10 aves en el peso ideal o 800 aves de cada 1000 en el peso ideal. Eso es lo que realmente significa estar 80% por arriba o en el peso ideal y que menos del 10% esté por debajo y que el otro 10% esté o pueda estar por encima del peso ideal. Tal vez el hecho de que ese 10% esté por encima del peso ideal no me representa mayor problema dependiendo del tamaño del lote y que el otro 10% esté por debajo del peso ideal tampoco me representa un problema como tal. Sin embargo, cuando esa curva de Gauss se inclina o al lado izquierdo, donde están los menores pesos, o al lado derecho, donde tengo el mayor peso, asimismo ya empieza a generarme un problema. Si tengo aves muy bajas de peso y muy bajas con uniformidad muy baja, también voy a tener un problema porque no voy a tener un lote apto para el manejo adecuado a nivel reproductivo. Y si las tengo el mayor porcentaje de gallinas por encima del peso ideal, también me va a generar un problema porque entonces voy a tener aves con un sobrepeso que regularmente siempre está asociado a un acúmulo de grasa como tal, más que a una condición corporal, ya sea músculo o hueso. Se asocia más el sobrepeso a una reserva de grasa excesiva. Entonces, aquí hay una gráfica que ilustra de manera muy interesante cómo se relacionan el peso corporal y los días o las semanas eh, del ave y que a medida que van aumentando las semanas, qué es lo que va induciendo el desarrollo en el ave. Por ejemplo, entre la semana 1 y la semana 3 se ve claramente lo que es un desarrollo del sistema inmune, el sistema cardiovascular, el sistema esquelético. De la semana, entre la semana 3 y la semana 8 ya empezamos un 85% del desarrollo esquelético. Entre la semana 8 y la semana 12 entonces se va a dar el crecimiento de los músculos, los tendones y los ligamentos, que es la parte más que nada muscular. Entre la semana 15 y la semana 23 vamos a ver entonces ya que el ave empieza a tener producción de hormonas sexuales por estímulo de luz y que ya va a haber un tema de desarrollo sexual que se evidencia con el crecimiento de la cresta, el crecimiento de los testículos en el caso del macho y en el crecimiento de los ovarios y obviamente la producción de los folículos a nivel de útero como tal. Y entre la semana 15 y 23 igualmente se da un crecimiento más acelerado del ave y una ganancia de peso mayor. Ya para la semana 23 nosotros deberíamos tener un ave sexualmente madura, porque de la semana 23 ya vamos
a esperar una vez que esté empezando de manera correcta su ciclo de producción. Y la producción de huevos, en el caso de las reproductoras, tienden a tener un inicio de postura entre semana 22 y semana 23. Y ya para la semana 30, con una ave físicamente conformada, físicamente lista, y debiésemos tener ya una madurez completa. Se detiene el crecimiento y entonces el manejo ya cambia de estimular el crecimiento y la ganancia de peso a más que nada monitorear de que se mantenga el peso, la uniformidad y la condición corporal, y empieza a jugar un papel muy importante la condición de reserva grasa o el volumen o la proporción de reserva grasa en el cuerpo de la gallina. Entonces, hablando un poco también de lo que es el manejo del macho como tal, regreso exactamente a lo mismo, el peso y la uniformidad. Si se han percatado que en la etapa de recibo y levante, en la etapa de recría, y ahora hablando específicamente del manejo del macho, sigo haciendo un importante resalte en el manejo del peso y la uniformidad. ¿Por qué? Porque es determinante para la toma de decisiones en general. En el macho, aparte del peso y la uniformidad, que también nos va a dar indicios de cómo ese macho se está desarrollando en cuanto a la ganancia de peso como tal y al aprovechamiento de la parte nutricional, también es importante resaltar el desarrollo muscular del macho. Las patas, la parte pectoral como tal. En el macho es muy importante evaluar la conformación de la pechuga, porque la conformación de la pechuga nos va a dar un indicio, nos va a dar una valoración de la condición corporal buena, mala o ideal del macho, que se conoce como fletching. Entonces, adicional a eso, los restaurantes, que es un término que se utiliza para hacer una referencia a la diferenciación en la alimentación o en los sistemas de alimentación, los horarios de alimentación y el tipo de comederos que se usan tanto en las hembras como en los machos, que son muy diferentes, donde por lo regular los restaurantes que llamamos son espacios o secciones en la galera donde solamente come el macho y que tienen alturas diferentes, tienen horarios de comida diferentes, y que es importante entonces ir generando esa práctica y esa costumbre tanto en el macho como la hembra para hacer un adecuado ofrecimiento de comida para el macho y un adecuado pues aceptación por parte del mismo a este tipo de manejo. La proporción de macho-hembra también es muy importante porque va a ser dependiente realmente de la condición corporal o la capacidad física que haya desarrollado ese macho eh, para la monta, para la fecundación o para las múltiples trabajos reproductivos que tiene que hacer. Entonces la proporción macho-hembra puede ir de de 9 100, 10 100, o sea, 10 machos por cada 100 hembras, 9 machos por cada 100 hembras. Es relativo y depende mucho de cuál sea la condición bajo la que nosotros ese macho lo preparamos para que vaya a una etapa de producción como tal. Entonces es importante monitorear en el macho su crecimiento. Si se ponen a ver, todo va como en un orden cronológico realmente, ¿no? La parte de peso y uniformidad, el desarrollo corporal, la conformación de la pechuga, la alimentación, y eso nos va a permitir a nosotros, nuevamente repito, tomar decisiones en base a qué proporción de macho hembra utilizo. Y otro manejo muy, muy importante en el macho reproductor es el spiking, el intra-spiking, el black spike. El spiking no es más que el movimiento de macho entre galeras, y el intra-spiking es el movimiento o el reemplazo de machos en la misma galera. Eso va a depender mucho de que si vemos machos
con una condición corporal muy baja, muy pobre, o si vemos por evaluación de la cloaca, si es un macho que no está teniendo actividad sexual o no por lo menos la actividad adecuada, si ves un macho apático, con poco plumaje, si es un macho que tiene heridas por pelea con otro macho, entonces eso nos permite hacer un movimiento o un intercambio de machos, ya sea entre galeras, entre la misma galera o incluso entre machos que ya están próximos a descartarse, que vendría siendo el black spiking, ¿no? Entonces es importante todos estos manejos y que seamos capaces de lograr entenderlos a profundidad. En algún punto logramos ponerlos en prácticas, obviamente acompañados de las guías de las casas genetistas. Entonces, en esta imagen, en esta diapositiva, nosotros podemos ver básicamente cuáles son los criterios de el desarrollo de la pechuga o la conformación de la pechuga en el macho y que nos permite darle una valorización a su desarrollo físico como tal. Entonces, nosotros deberíamos siempre o dependiendo de la etapa de crecimiento mantener una conformación de pechuga entre 3 y 2. Entonces, en el caso de la semana 1 a la semana 7 debemos mantener una conformación de 3. Eso valorado de 1 a 5. De la 1, pues 1 viene siendo una conformación muy pobre o no deseada y la 5 viene siendo una conformación demasiado alta o con una conformación de pechuga, una condición corporal que raya ya en el sobrepeso o el sobredesarrollo y que va a dificultar de alguna forma el proceso de la monta o incluso la fertilidad en el macho. Entonces, de la semana 8 a la semana, por lo menos a la semana 17, debemos mantener una conformación de 2, ¿okay? Que ya entonces ahí viene en esa etapa lo que es el proceso de, el comienzo del proceso hormonal. Y ya cuando tenemos un macho preparado de saliendo de una etapa de levante entre semanas 17 y 19, deberíamos obtener conformaciones de pechuga en valor 3 nuevamente, que es un desarrollo de la estructura al 100% y es donde vamos a obtener ya o iniciar el proceso de desarrollo sexual, cresta, testículos y la fertilidad como tal. Ya a partir de la semana 20 o la semana 21 debiésemos monitorear y mantenernos siempre entre una conformación número 3, una conformación número 4, cuidando siempre pues los depósitos de grasa a nivel pectoral o a nivel abdominal que van a ser determinantes también para que ese macho pueda o no cumplir con su función de monta y obviamente pues también con su función de fertilizar el huevo. Entonces, aquí es importante resaltar que en función de la condición corporal de los machos se recomiendan los siguientes ratios o la siguiente proporción macho-hembra. Como dije hace poco, entre mejor es la condición del macho, menor es la proporción macho-hembra. Por ejemplo, si tengo machos en buenas condiciones, muy buenas condiciones, yo puedo utilizar entre 8 a 9 machos por cada 100 hembras. ¿Por qué? Porque yo al tener machos de buena condición corporal y buen desarrollo corporal voy a tener una mayor garantía de número de montas, de actividad sexual, de buena fertilidad. No así cuando tengo un macho en condiciones regulares que ya tengo que aumentar también la proporción de macho-hembra, por lo menos de 9 a 10 machos, porque no tengo tanta garantía de la actividad del macho como tal. Y cuando tengo, pues obviamente, machos en malas condiciones físicas, tengo que subir mucho más la proporción entre 10 y 12 machos por hembra para poder cubrir el volumen de hembras
que yo necesito cubrir o que yo necesito que se fecunde el huevo y poder cumplir con mis objetivos. Sin embargo, siempre el objetivo debe ser lograr machos con las mejores condiciones corporales para que, uno, la proporción macho-hembra sea baja y que yo tenga con menos machos la mayor cantidad de fertilidad o la mayor cantidad de huevos incubables, que tener machos de malas condiciones y que tenga yo que utilizar más machos en proporción y que tampoco voy a tener garantía de una buena fecundación, una buena fertilidad. Entonces el objetivo siempre debe ser trabajar para lograr machos de buenas condiciones, de igual forma que la hembra. Tenemos que el objetivo debe ser trabajar siempre, siempre, siempre para que el desarrollo físico y del peso sea el ideal. El nivel de agresión de los machos también se asocia al peso y estirpe del pollito, que puede conducir a la mortalidad o por peleas y el exceso o la interrupción de la cópula. Esto es muy importante porque a veces también cuando tenemos una alta proporción macho y hembra puede inducir a muchas peleas entre los machos y que me va a aumentar la mortalidad y que por ende también cuando hay un macho montando una hembra y tengo un exceso de macho, una proporción elevada de macho, el macho que está sin montar la hembra puede tener un comportamiento agresivo e interrumpir la cópula entre un macho y una hembra, haciendo que no se cumpla con el proceso de fecundación o incluso de que no se logre la eyaculación por parte del macho. Entonces, este factor de aquí es determinante en cuanto al aporte que hace el macho para una reproducción exitosa en la parte avícola. Entonces, el comportamiento de machos, normalmente un macho con una buena condición corporal, que ha tenido una buena crianza, que ha tenido un buen levante, un buen peso, una buena uniformidad, las mejores condiciones sanitarias, debiésemos esperar de que ese macho, manteniendo una proporción ideal, que deba ir entre, como mencioné anteriormente, que deba ir entre 8 y 9 machos por hembra, logre ese macho obtener entre eh, 10 a 30 montas o 10 a 30 veces la monta. Debemos siempre ver un macho con la cloaca enrojecida o la placa eritematosa o irritada, que es un marcador que nos va a poder decir a nosotros una idea de cuál es el nivel de actividad sexual de ese macho. Si de repente yo, al evaluar un lote de reproductoras, encuentro machos con la cloaca inactiva, con una cloaca que no está irritada, que no hay ningún tipo de enrojecimiento, eso me dice de que ese macho tiene una actividad sexual muy baja o incluso nula. Entonces son prácticas que una vez se instauren, deben volverse una costumbre y estarlas monitoreando constantemente. El volumen del eyaculado también va a ser un resultado del manejo que le demos al macho. Normalmente el macho en la primera eyaculación puede excretar un ml y ya las siguientes eyaculaciones en las próximas montas puede estar en promedio de 1 a 0.5 ml. La calidad de ese semen también está determinada por la condición física del macho, por el estímulo de luz, por la parte nutricional y pues obviamente la ausencia de alguna enfermedad o algún proceso patológico. El efecto de la temperatura en el caso de los machos también es un factor importante por el hecho de que machos con niveles de estrés calórico muy altos disminuyen su actividad sexual, disminuyen el movimiento o el cubrimiento de hembras, incluso el aumento de la temperatura abdominal o intraabdominal en el macho también puede generar defectos a nivel de testículos, que pueden atrofiar los testículos, pueden atrofiar o producir un semen de baja calidad o con un conteo espermático muy bajo. Entonces es muy importante asegurarnos
de que el efecto temperatura no sea un factor adverso a un buen comportamiento reproductivo del macho. En la parte nutricional como tal, pues asegurarnos más que nada de que el macho siempre logre los consumos que nosotros requerimos para el mantenimiento de su peso y su condición física. Y adicional, tener mucho cuidado con que puedan haber en algún caso contaminación cruzada con algunos medicamentos, con algunos antibióticos, con algunos promotores de crecimiento que puedan actuar directamente sobre la fertilidad del macho o el volumen de eyaculado. Entonces, la parte nutricional es muy vital de que nosotros logremos preverla de buena forma. Y el estímulo de luz también tiene un efecto directamente sobre el comportamiento sexual del macho. Machos que están sobreestimulados o machos que están con poco estímulo sexual. El poco estímulo de luz también puede tener una baja capacidad sexual. Entonces, haciendo seguimiento al desarrollo del tema, entramos entonces más que nada en la descripción de lo que es el aparato reproductor de las aves. En este caso, al lado izquierdo tenemos el aparato reproductor del macho, que consta del testículo, el conducto espermático, la vesícula seminal y la cloaca, que realmente pues la cloaca, igual en el macho, es una estructura donde es multifuncional, por donde el animal defeca, eyacula y hace sus necesidades fisiológicas. En el caso de la hembra, pues se fracciona básicamente en lo que son los ovarios, donde se contienen los folículos, el óvulo, el infundíbulo y el útero propiamente, que se fragmenta en tres porciones: el magnum, el istmo y el útero. Posterior a eso la vagina y nuevamente la cloaca, que es un orificio común para defecar, la ovoposición también y la cópula en el caso de la hembra. Entonces es importante resaltar también aquí que una vez el macho haga el proceso de monta o cubrimiento, que haga la eyaculación, la fecundación ocurre en el infundíbulo, justamente donde se libera el óvulo se libera del ovario y ocurre la fecundación con el espermatozoide en el infundíbulo. No así en las gallinas comerciales, que no tienen ningún tipo de fecundación, sino que el proceso de formación del huevo se da de manera regular, con la diferencia de la reproductora, que no se realiza ningún tipo de fecundación. En el caso de la reproductora, la fecundación se ocurre en el infundíbulo. Entonces, en esta imagen vemos de manera muy gráfica cómo se da el proceso de la cópula. El macho pues monta la gallina, deposita los espermatozoides en el óvulo, que de manera ascendente llegan al infundíbulo donde ocurre la fecundación. La gallina libera el óvulo y ese óvulo queda fecundado. Lo que significa que una vez se dé la fecundación a nivel del infundíbulo, ya el huevo que empieza a formarse allí es un huevo fecundado. ¿Okay? Siempre y cuando las condiciones de el espermatozoide, el volumen del eyaculado, sean adecuadas en el macho y que ese espermatozoide logre fecundar ese óvulo. Si no, pues lastimosamente lo que vamos a obtener allí como resultado, una vez se forma el huevo y la gallina lo ovoposite, es un huevo infértil. Y que desde el punto de vista del objetivo de un manejo reproductivo, como mencionaba al final, legalmente no es algo que nosotros querramos obtener. Nosotros queremos obtener huevos fértiles o huevos fecundados, como dije al principio, que es el huevo legalmente bueno. Primero porque se hace una inversión desde la etapa de levante y crianza hasta la etapa de producción como tal, donde se invierte tiempo, se invierte en manejo, se invierte en alimentos, se invierte en vacunas,
en personal, en técnicas, zootécnicas para mejorar y que al final, que el objetivo general debe ser obtener la mayor cantidad de huevos fecundados. Pero si algunas de esas situaciones, tanto para la gallina o para el macho, no son las adecuadas y que pueda comprometer de que al final este proceso que vemos aquí en la parte superior izquierda se dé y se cumpla con el objetivo, pues podríamos decir que nuestro manejo reproductivo no ha sido el adecuado y que obviamente va a tener consecuencias tanto zootécnicas como económicas muy graves. Entonces, en la diapositiva que continúa, que es esta que vemos aquí, nosotros ilustramos de manera muy gráfica cómo es la formación del embrión o cómo una vez el huevo está fecundado, la gallina lo ovoposita y hay maneras de nosotros poder ver si realmente es un huevo que está fértil o no. De manera inmediata, ¿cómo lo podemos ver? Evaluando el anillo germinal. El anillo germinal, en la imagen del lado izquierdo podemos ver dos ejemplos claramente donde en la imagen del lado izquierdo vemos que no es un huevo fértil. ¿Por qué? Porque vemos prácticamente un aro completo de color blanco o de un contenido de fibra blanco totalmente. ¿Cómo lo diferenciamos de un huevo fértil? En el huevo fértil vamos a ver un aro muy definido, como si fuera una forma de una dona o en forma de un anillo, donde solo vamos a ver en el medio que es totalmente hueco. Se va a marcar muy claramente la forma de anillo. Entonces, esta es una manera, por ejemplo, si estamos haciendo la recolección de la producción de hoy, y al final de la recolección yo quiero hacer una evaluación de huevos de toda esa producción que yo recogí. Yo quiero evaluar cierta proporción para tener una idea de los huevos fértiles. Yo hago esta evaluación de manera inmediata en campo, donde puedo darme cuenta la proporción o la cantidad de huevos fértiles y la cantidad de huevos no fértiles, siendo los huevos no fértiles los que no constan o no evidencian la formación del anillo germinal, que es este que vemos acá en la imagen derecha. Entonces, una vez hagamos estas evaluaciones, hacemos una correcta selección de los huevos, tanto por tamaño, por color, por forma, por imperfecciones. Tomamos el huevo y lo almacenamos en un cuarto frío, donde con un manejo adecuado de temperatura y humedad vamos a conservarlo por X cantidad de días, no máximo de 8 días, que sería lo ideal, y posterior a eso, ese huevo o esos huevos van a ir a un proceso de incubación, cuyo objetivo es el desarrollo embrionario o la formación de un pollito como tal o de una pollita ponedora. Entonces, en el día uno, dependiendo de incubación, si no hicimos una evaluación con una muestra importante, puede encontrarse huevos infértiles. Eso puede pasar. Entonces, para el día uno ya podemos ver cómo se inicia con ese pequeño punto rojo que vemos allí, cómo se inicia el desarrollo del tejido. Para el día 2 ya podemos ver un desarrollo de tejido un poco más visible y empiezan a aparecer los vasos sanguíneos. Para el día 3 ya podemos ir evaluando de que la aparición de los vasos sanguíneos se hace mucho más evidente y podemos comenzar a ver alguna actividad de latidos cardíacos en ese punto. Para el día 4 entonces ya empezamos a ver un poquito más la pigmentación del ojo. Para el día 5 empieza la formación ya del pollito como tal, apareciendo primero que nada las extremidades. Para el día 6 ya podemos ir viendo la formación, la aparición del pico y los movimientos voluntarios empiezan a darse. Para el día 7 podemos ver ya que se inicia el crecimiento de la cresta, eh,
y empiezan a formarse de manera mucho más evidente el huevo. Para el día 8 ya podemos ver un poco más la iniciación de la formación de las plumas. Para el día 9 podemos ver ya también de que el embrión empieza a tornarse un poco más parecido a un ave y su desarrollo corporal es mayor. Para el día 10 ya empieza a ver lo que es se empieza a notar mucho más la abertura del pico, aparecen las uñas como tal. Para el día 11 empezamos a ver ya una cresta un poco dentada, empiezan a aparecer las plumas del tren posterior o de la cloaca. Para el día 12 como tal, aquí podemos ver ya que se forman totalmente los dedos del ave y ya se empiezan a hacer mucho más visibles las plumas. Para el día 13 ya empiezan a aparecer las escamas, el cuerpo empieza a cubrirse de escamosidades. Para el día 14 ya empieza el embrión a cambiar de posición, girando la cabeza hacia el extremo más grande del huevo, que vendría siendo la parte apical o la parte inferior. Para el día 15 ya empiezan entonces a formarse lo que es el saco vitelino y empieza a haber un desplazamiento eh, hacia la cavidad abdominal. Para el día 16 ya empieza a cubrirse mucho más el cuerpo de plumas. Para el día 17 disminuye la proporción o el tamaño del saco vitelino o el líquido amniótico y la cabeza ya empieza a ubicarse entre las extremidades. Y el día 17. Para el día 18, pues ya el embrión ha crecido en su totalidad, el saco vitelino aún se mantiene fuera del embrión, pues obviamente como fuente de nutrientes y fuente inmunológica también para el embrión. Para el día 19 como tal, el saco vitelino se desplaza interior del cuerpo, empieza a reabsorberse el saco vitelino al interior del cuerpo, desaparece el líquido amniótico y el embrión ya ocupa casi todo el espacio dentro del huevo, exceptuando la cámara de aire, que es la que vemos en la parte posterior como tal. Y ya para el día 20 tenemos que el saco vitelino es absorbido totalmente a la cavidad abdominal, el embrión se convierte en un pollito como tal, que se mantiene respirando aire de la cámara, como vemos gráficamente allí, y ya hay un picoteo interno. Ya para el día 21 o el día del nacimiento ya debemos ver un animal completamente formado, con la capacidad de moverse, de comer y que pues a nivel interno todavía mantiene sus reservas por medio de la reabsorción del saco vitelino. Entonces espero que de esta forma pues haberle podido adicionar algo más de información a lo que seguramente ya muchos de ustedes conocen y han manejado. Eh, de esta forma pues buscamos complementar los conocimientos que ya poseen y que nos permitan ese intercambio de información constante. Entonces, de mi parte, pues muchas gracias por tu atención. Quedo atento a cualquier incomodidad, cualquier pregunta, cualquier duda y nuevamente las gracias a Navid y a la Asociación Latinoamericana de Avicultura por el espacio y por la oportunidad de poder compartir con ustedes esta pequeña pero significativa información que quise preparar para ustedes. Así que de mi parte, que tengan buenas tardes todos, muchas bendiciones y hasta la próxima.